Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Silvina nuevamente y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el soporte ventilatorio invasivo y no invasivo durante el ejercicio. Al igual que en la otra charla, la mayor parte de la evidencia está basada en estudios realizados en sujetos con EPOC. Habíamos visto que es importante que los pacientes entrenen a altas intensidades y a una alta duración para poder justamente lograr mejores beneficios o resultados con el entrenamiento físico. Para ello tenemos que tratar de buscar distintas estrategias para poder lograr que estos pacientes puedan tolerar mejor este entrenamiento a alta intensidad. Habíamos visto los beneficios o resultados con carga de alto flujo. Vamos a ver ahora qué pasa con el soporte ventilatorio invasivo y no invasivo durante el entrenamiento físico. Veamos primero cuál es la evidencia que hay sobre el soporte ventilatorio invasivo y ejercicio. La verdad hay muy poca evidencia publicada y un poco es similar a lo que uno hace habitualmente en la práctica con estos pacientes o lo que hemos hecho antes de tener al alcance de la mano esta bibliografía. Uno lo que tiene que pensar es que los pacientes cuando realizan ejercicio aumentan su requerimiento ventilatorio. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar con el soporte ventilatorio, tanto invasivo o no invasivo, a que estos pacientes puedan justamente tolerar mejor este ejercicio? Bueno, seguramente si los apoyamos con este soporte, acuérdense de la ecuación de movimiento, ¿sí? Si la presión o la fuerza que el paciente tiene que hacer es compartida con la del respirador, seguramente vamos a hacer que este paciente se agote menos y tolere mayor carga de entrenamiento. En este estudio, realizado por Vitaca y colaboradores en el año 2006, lo que hicieron fue comparar test de ejercicio, pero en este caso de miembros superiores, en pacientes que estaban traqueotomizados y ventilados y comparaban cada una de las pruebas con el paciente ventilando espontáneamente, es decir, en traqueo en T, versus presión de soporte, y lo que evaluaron era el patrón respiratorio, el trabajo de los músculos respiratorios, los síntomas de disnea y fatiga de miembros superiores en pacientes que tenían EPOC y además winning dificultoso. Fue un estudio prospectivo, controlado y cruzado. Incluyeron 8 pacientes. Estos pacientes estaban ventilados con una media de presión de soporte de 13 y una PIP de casi 4 y ya venían realizando periodos de ventilación espontánea en traqueo en T entre 2 a 6 horas por día. Y como se puede ver en la tabla 1, la media de días de ventilación mecánica que llevaban estos pacientes era de 24. Los test fueron realizados con un cicloergómetro para miembros superiores. Se realizaron test incrementales en donde se iba aumentando la intensidad en 2,5 watts por cada minuto y luego se realizaron test de carga constante al 50% de la carga máxima que habían alcanzado los pacientes en el test incremental. Y se realizaron primero los dos test en traqueo en T y después los dos test en presión de soporte. Es decir, que los test no fueron realizados en un orden aleatorizado. Las variables que se midieron fueron el patrón y mecánica respiratoria, se utilizó para ello un balón esofágico, se midió además la saturación, frecuencia cardíaca y los síntomas de disnea y fatiga de miembros superiores, tanto 30 minutos antes de iniciar cada test, al inicio del test, durante el mismo, al final y 30 minutos posterior a la realización del test. En esta tabla podemos observar los resultados del test incremental realizados tanto en traqueo en T como con presión de soporte. Lo primero que podemos observar es que la carga alcanzada fue superior al realizar el test con presión de soporte. Además, en la comparación a isotiempo, lo que podemos ver es que el volumen corriente fue superior al utilizar presión de soporte que al utilizar traqueo en T a isocarga, y además la frecuencia respiratoria fue menor. En realidad, este aumento del volumen corriente es el que permite que el paciente no tenga que aumentar tanto su frecuencia respiratoria, posiblemente se periinsufle menos y sea esta la causa de que el paciente tenga menos disnea y tolere mayor carga de ejercicio. Por otro lado, a pesar de que los pacientes con presión de soporte movilizaban más volumen, el esfuerzo que el paciente tenía que realizar era menor. Y esto lo podemos ver tanto en el índice presión-tiempo como en la presión transpulmonar. Entonces, el paciente tuvo que realizar una contracción muscular de menor magnitud y además con menor duración,
y a pesar de ello podía movilizar más volumen corriente. Y esto se debe obviamente a que tenía la asistencia del soporte, de la presión de soporte. En esta otra tabla podemos ver los resultados del test a carga constante. Similar a lo que observamos en el test incremental, la tolerancia al ejercicio mejoró al utilizar presión de soporte. En este caso, lo que podemos ver es cómo aumenta el tiempo límite tolerado en la prueba al utilizar presión de soporte en comparación a traqueo en T. Además, a isotiempo también observamos un aumento del volumen corriente con una menor frecuencia respiratoria y nuevamente un menor esfuerzo de los músculos respiratorios evidenciado por un menor índice de presión-tiempo y por una menor presión transpulmonar. Podemos ver también cómo la disnea fue menor a isotiempo al utilizar la presión de soporte en comparación a la prueba realizada en traqueo en T. Los autores concluyen que en pacientes con EPOC y winning dificultoso, la presión de soporte reduce la frecuencia respiratoria y el esfuerzo de los músculos respiratorios durante los test con miembros superiores. Podemos pensar entonces que quizás estemos realizando winning en estos pacientes, pero que al momento de realizar el entrenamiento físico vamos a preferir utilizar la presión de soporte o algún otro modo ventilatorio para asistir justamente la función ventilatoria del paciente y poder hacer que este paciente tolere mayor intensidad y mayor tiempo el ejercicio, ¿sí? Posteriormente, en otro momento del día, se realizará, en todo caso, el winning. Incluso, quizás es un paciente, nosotros lo hemos realizado mucho con los pacientes que están ventilados de forma crónica, algunos de ellos pre o post trasplante pulmonar, que quizás están prácticamente todo el día sin el respirador, pero al momento del entrenamiento decidimos reconectar a este paciente, bueno, o quizás algunos de ellos utilizan canal de alto flujo o ventilación no invasiva. En este otro estudio, más nuevo del año 2015, lo que hicieron fue examinar si los efectos de un nivel de presión de soporte adicional, es decir, por encima de la presión de soporte basal del paciente, aumentaba la tolerancia al ejercicio en pacientes que tenían ventilación mecánica prolongada. Incluyeron 15 pacientes con falla cardíaca congestiva. En esta tabla se puede observar que la presión de soporte iba entre 6 y 14 centímetros de agua, con una FiO2 de 25 a 40, y era muy variable también los días que llevaban ventilados los pacientes, entre 28 y 114 días. Al igual que en el otro estudio, realizaron los test con un cicloergómetro para miembros superiores. La diferencia es que aquí evaluaron test a carga constante y la carga fue igual para todos los pacientes, que fue de 10 watts, y no fue basado en un test incremental previo. Lo que hacían era hacer 3 pruebas en días consecutivos, una con la presión de soporte basal, es decir, con la presión de soporte que el paciente ya estaba utilizando, otra con la presión basal sumándole 2 centímetros de agua y otra sumándole 4 centímetros de agua. No hacían ningún cambio ni en la FiO2 ni en la PIP. En el gráfico de la izquierda se pueden observar los resultados en cuanto a la duración, es decir, el tiempo límite del test de carga constante según el nivel de presión de soporte. Como se puede observar, a mayor nivel de presión de soporte, la duración del test fue superior. Luego, los autores realizaron un subanálisis en donde dividieron a los pacientes en aquellos con baja Pimax y aquellos con alta Pimax y tomaron como punto de corte un valor de menos 30 centímetros de agua. Lo que observaron es que aquellos pacientes que tenían baja Pimax es donde se observó la diferencia en segundos en cuanto a utilizar la presión de soporte basal y la presión de soporte más 4 centímetros de agua. En cambio, en aquellos pacientes que tenían una buena Pimax, es que tenían una buena fuerza de sus músculos respiratorios, no encontraron diferencias significativas entre los test. De todas formas, vale aclarar que recuerden que todos los test fueron realizados con una misma intensidad para todos los pacientes. Quizás en aquellos pacientes que tenían una buena fuerza en sus músculos respiratorios y probablemente también mejor fuerza en sus músculos periféricos, quizás esta carga era baja y por eso no encontraron diferencias en el tiempo tolerado. Como se puede observar en esta tabla, cuanto mayor fue el nivel de presión de soporte, mayor también fue el volumen corriente movilizado por los pacientes y menor la frecuencia respiratoria. Los autores concluyen que un soporte ventilatorio adicional disminuye la carga de los músculos respiratorios, mejorando la eficiencia ventilatoria y minimizando el impacto de la fatiga y mejorando así entonces el tiempo límite tolerado durante los test. Y que los pacientes con la Pimax baja son los que se vieron más beneficiados. Como pudieron ver, la evidencia en cuanto a soporte ventilatorio invasivo y ejercicio es muy escasa.
pero pudimos ver que aumenta la intensidad y la duración de la carga cuando el paciente recibe un soporte ventilatorio, que disminuye la frecuencia respiratoria, la hiperinsuflación dinámica y la disnea, pero se necesitan más estudios, primero para ver qué pasa con el entrenamiento físico, ¿sí? Solamente se evaluaron test de ejercicio. Y por otro lado, qué pasa con ejercicios de miembros inferiores, ¿sí? Los dos estudios analizaron los test con ciclorrómetro de miembros superiores, pero faltaría evaluar también qué pasa con los miembros inferiores, que es habitualmente como nosotros entrenamos a nuestros pacientes, como pueden ver en la imagen. Veamos ahora qué pasa con la ventilación no invasiva y el ejercicio. En este tema sí hay muchos más estudios realizados, sobre todo en rehabilitación pulmonar en pacientes con EPOC, quizás no en pacientes internados, pero podría ser aplicado en este ámbito también. Cuando hablamos de ventilación no invasiva nos estamos refiriendo a la administración de un soporte ventilatorio, pero sin el uso de un tubo endotraqueal ni de una traqueostomía. Hay diferentes modos ventilatorios. Los que se han estudiado durante el ejercicio son el CPAP, la presión de soporte y el PAF. Y los beneficios o los efectos de la ventilación no invasiva durante el ejercicio no son diferentes de los efectos que produce la ventilación no invasiva en otras situaciones, como puede ser, por ejemplo, en una insuficiencia respiratoria. El paciente, cuando utiliza presión de soporte o una presión inspiratoria, esta presión va a compartir el trabajo respiratorio del paciente, va a descargar por ende los músculos inspiratorios y además va a aumentar la ventilación, como veíamos antes también con la presión de soporte invasiva. Y la presión expiratoria, ya sea la PIP o la EPAP, nos va a ayudar también a contrabalancear la autopip y además a mejorar la oxigenación. Como les mencionaba antes, en relación a BNI en ejercicio hay más estudios realizados. Hay estudios que evalúan la tolerancia al ejercicio, es decir, el uso de la ventilación no invasiva en los resultados de test incrementales, carga constante, de test de marcha incluso, y de los síntomas, pero también qué pasa con la ventilación no invasiva durante un programa de rehabilitación pulmonar en términos de mejoría de la disnea, de calidad de vida y de tolerancia al ejercicio posterior al entrenamiento. Vamos a repasar algunos de los estudios más importantes. Esta primera revisión sistemática de los efectos de la ventilación no invasiva durante el ejercicio, el objetivo era evaluar la efectividad de los diferentes modos ventilatorios durante el ejercicio en pacientes con EPOC. Se incluyeron 7 estudios con un total de 65 pacientes. Nuevamente, al igual que los estudios de ventilación invasiva, son estudios con un pequeño tamaño muestral y la media del BEF sub 1 de estos pacientes era de 35%, es decir que estamos hablando de pacientes severos o muy severos. En esta tabla se pueden ver los resultados de los diferentes estudios en relación a la tolerancia al ejercicio, que fue evaluada en la mayoría de los estudios a través de test de carga constante realizados en cicloergómetro, que van de una intensidad entre el 50 y el 90% de la intensidad máxima realizada en un test incremental. Como pueden ver, algunos de los estudios utilizaron presión de soporte, otros utilizaron CPAP y algunos PAO. Y remarcado en rojo se encuentran los estudios que encontraron una diferencia significativa a favor de utilizar ventilación no invasiva en comparación a los test realizados sin ventilación no invasiva. Como pueden ver, la mayoría de los estudios con presión de soporte utilizaban entre 10 y 12 o 15 centímetros de agua y encontraron en todos ellos una diferencia significativa. Algunos estudios con CPAP encontraron diferencias, mientras que otros no, y los estudios con PAF también encontraron en algunos diferencias y en otros no. En esta otra tabla vamos a observar los resultados de la disnea medido con escala de Borg y podemos ver que en la mayoría de los estudios encontraron que utilizar ventilación no invasiva durante el ejercicio, durante los test de carga constante, disminuía la disnea en comparación a no utilizar ventilación no invasiva. Al realizar un subanálisis y agrupar cada uno de los modos ventilatorios, lo que encontraron es que solo con la presión de soporte los resultados eran más consistentes y se observaba una leve mejoría en cuanto a tolerancia al ejercicio en comparación a no utilizar ventilación no invasiva. Con lo cual, los autores recomiendan que la ventilación no invasiva podría reducir la disnea y mejorar la resistencia o tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC. Van Hooley y colaboradores realizaron una serie de estudios de ventilación no invasiva y ejercicio. El primero de ellos lo que hicieron fue comparar los efectos de diferentes niveles de presión de soporte de 5 y de 10 centímetros de agua
en la tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC. Incluyeron 49 pacientes con EPOC con una media de BEF del 39%, realizaron en una primera visita un test incremental para encontrar la carga máxima tolerada por los pacientes en cicloergómetro, luego realizaron un test de carga constante al 75% de la carga máxima sin ventilación no invasiva y posteriormente dos test de carga constante con presión de soporte, uno con presión de soporte de 5 y el otro con presión de soporte de 10, y estos test fueron realizados en un orden aleatorizado. Utilizaron una pieza bucal y un clip nasal y la FIO2 fue de 21 para todas las pruebas. En esta tabla se pueden observar los resultados de los test de carga constante. Podemos observar que cuando se realizó el test de carga constante con presión de soporte de 10, el tiempo límite, es decir, la duración del test, fue de 6 minutos en comparación a 4 minutos cuando se realizó con presión de soporte de 5 o sin ventilación no invasiva. Podemos también observar que a isotiempo el volumen corriente fue mayor al utilizar presión de soporte de 10 y la frecuencia respiratoria fue menor. Nuevamente, como vimos en ventilación invasiva, este aumento justamente del volumen corriente es lo que permite que el paciente no necesite aumentar tanto su frecuencia respiratoria. Seguramente el paciente entonces se hiperinsufla menos y pueda tolerar más tiempo el ejercicio por tener menor disnea. Los autores concluyen que usar ventilación no invasiva con presión de soporte de 10 aumenta el tiempo límite en el test de carga constante y encontraron además una correlación entre el aumento del tiempo límite y la presión de soporte de 10 con la Pmax más baja. Nuevamente, al igual que en el estudio de ventilación invasiva, los pacientes con menor Pmax eran aquellos pacientes que tenían mayor cambio en el tiempo límite con el aumento de la presión de soporte. Posteriormente, el mismo grupo de autores realizó un ensayo clínico randomizado y controlado, pero ahora comparando los efectos del entrenamiento con dos grupos de pacientes, uno que utilizaba presión de soporte de 10 y el otro que utilizaba presión de soporte de 5. El grupo de presión de soporte de 5 se utilizó como placebo, ya que en el estudio previo habían demostrado que no había diferencias entre usar presión de soporte de 5 y no utilizar ventilación no invasiva. De esta forma, todos los pacientes utilizaban ventilación no invasiva y los pacientes entonces no sabían si estaban en el grupo control o en el grupo intervención. Incluyeron 37 pacientes con EPOC con un BEF menor al 60% del predicho. Todos los pacientes realizaban un programa de entrenamiento aeróbico en bicicleta de 8 semanas de duración, de 3 veces por semana, de 45 minutos cada una de las sesiones. Comenzaban con una intensidad del 65% de la carga que habían alcanzado en el test incremental e iban aumentando un 5% de intensidad cada vez que el paciente podía completar por lo menos 15 minutos. El soporte ventilatorio invasivo que utilizaban era con una fracción inspirada de oxígeno del 21% y la interfase, al igual que en el otro estudio, una pieza bucal y un clip nasal. En la tabla se puede observar las características de los pacientes y podemos ver que no había diferencias entre los dos grupos en la intervención y el control. Y a la derecha en el gráfico se puede ver graficado con triángulos el grupo de presión de soporte de 5 y con cuadrados el grupo de soporte de 10 y en cada una de las semanas de entrenamiento la intensidad que utilizaban para entrenar. Recordemos que el paciente tenía que al menos tolerar 15 minutos a esa intensidad para poder pasar a una intensidad superior. Se puede ver claramente cómo el grupo de presión de soporte de 10 pudo progresar en cuanto a la intensidad del entrenamiento mucho más rápido que el grupo de presión de soporte de 5. Incluso al final del entrenamiento la intensidad fue mucho mayor en el grupo de soporte de 10. Y como mencioné en un principio, a mayor intensidad del entrenamiento, mayores van a ser los resultados, con lo cual sería de esperar que el grupo de soporte de 10 obtuviera mejores resultados que el grupo de soporte de 5. De hecho, así fue y podemos observar en estos gráficos como si bien los dos grupos mejoraron, porque justamente los dos grupos estaban realizando entrenamiento físico, el grupo de soporte de 10 tuvo mejores resultados. En este gráfico lo que se observa es el cambio en porcentaje en relación al inicio del tratamiento en la distancia caminada en un shuttle test, que es una prueba incremental. Podemos ver cómo hubo un mayor cambio en porcentaje en el grupo de pacientes que utilizó presión de soporte de 10. En este otro gráfico podemos observar el cambio ahora también en porcentaje en el tiempo límite tolerado en el test de carga constante en bicicleta. Podemos ver también cómo el cambio fue superior
en el grupo de pacientes que entrenó con presión de soporte de 10 en comparación al que entrenó con presión de soporte de 5. Es decir, que los pacientes toleraron mayor intensidad de trabajo en un test incremental y también mayor tiempo límite en un test de carga constante posterior a las 8 semanas de entrenamiento al haber utilizado mayor presión de soporte. Por lo cual la presión de soporte de 10 podría ser considerada como un coadyuvante durante el entrenamiento a intensidades altas para poder mejorar justamente la capacidad de ejercicio. Ahora, tenemos que tener en cuenta que con la ventilación no invasiva no todo es tan fácil como parece. Si bien vimos cuáles son los beneficios o resultados que podríamos obtener al utilizarla, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas ventajas y desventajas del uso de ventilación no invasiva durante el ejercicio. A favor del BNI tenemos, como vimos, que genera menor aumento de la disnea, mayor tiempo de tolerancia al ejercicio y además mejora la oxigenación y el intercambio de gaseos. ¿Cuáles son las contras? Bueno, no es tan fácil de sincronizar al paciente con el equipo, con lo cual muchas veces genera disconfort. Por otro lado, se necesita una adaptación constante. Si el entrenamiento físico no es constante y va variando las intensidades de trabajo, uno necesitaría hacer ciertos ajustes en el equipo. Por otro lado, no hay equipos que estén diseñados específicamente para hacer entrenamiento físico, con lo cual, como vimos, la mayoría de los estudios incluyen EPOC severos, es decir, pacientes que no tienen una gran capacidad de aumentar su ventilación durante el ejercicio porque tienen esta limitación ventilatoria. En el caso de que querramos utilizarlo con pacientes menos severos, vamos a tener la limitante de el flujo que el equipo puede entregarle al paciente, que probablemente sea menor al que el paciente necesita y ahí también genere un cierto disconfort. Y por el otro lado, que necesite una supervisión continua, no es como quizás una cánula de alto flujo o utilizar oxígeno terapia durante el ejercicio, hay que tener más precauciones con el paciente utilizando este tipo de dispositivos. Considero que alguna de las cosas que tenemos que pensar cuando vamos a utilizar ventilación no invasiva en rehabilitación es, primero, cuál es el modo ventilatorio más beneficioso. Como vimos, pareciera ser que es la presión de soporte, o al menos es el modo que más se ha estudiado. Habría que ver quizás con ventilación asistida proporcional o algún otro modo que quizás traiga beneficios también en estos pacientes. En cuanto a qué interfase utilizar, no hay ningún estudio que haya comparado las distintas interfaces durante el ejercicio o el entrenamiento. Varios de los estudios utilizaron pipetas bucales, quizás también habría que ver cuál es el más beneficioso. Sí, nosotros hemos visto en la práctica que algunas máscaras, sobre todo las Total Face, por ejemplo, le generan mucho calor y sofocación al paciente. Quizás será mejor utilizar o una pipeta o una máscara nasal, pero bueno, obviamente también hay que tener en cuenta la fuga, ¿no? ¿Cuál es la modalidad de entrenamiento que es más adecuada con la aplicación de BNI? Los estudios utilizan un entrenamiento continuo constante, es decir, que el paciente está todo el tiempo pedaleando a una misma intensidad. Si nosotros queremos utilizar otros métodos de entrenamiento, como puede ser un continuo variable, donde el paciente aumenta y disminuye la intensidad varias veces durante el entrenamiento, es más difícil en este caso de adaptar a los pacientes al ejercicio con la ventilación no invasiva. También tenemos que pensar si todos los pacientes se benefician con la BNI. Ya vimos que probablemente sean los pacientes con EPOC más severos. Y si hay otras enfermedades que se beneficien de utilizar ventilación no invasiva durante el ejercicio, la verdad es que no he encontrado otros estudios, por ejemplo, en pacientes con enfermedad intersticial u otras durante el entrenamiento. Nosotros la verdad es que lo hemos utilizado en aquellos pacientes internados que están utilizando ventilación no invasiva y sumamos el ejercicio y hacemos obviamente algunos ajustes necesarios. Y por otro lado hay que pensar si son tan transferibles a la práctica diaria. Probablemente en un gimnasio de rehabilitación con pacientes ambulatorios sea más difícil de utilizar BNI, quizás en una internación que está más al alcance, o como les decía, en el paciente que ya está utilizando BNI es un poco más fácil de adaptar. Yo creo que el paciente ideal para utilizar ventilación invasiva entonces es el paciente EPOC más severo, que tenga baja capacidad de ejercicio, que haya utilizado BNI previamente, que tenga buena tolerancia al equipo y a la interfase, que tenga un buen confort. Y como les decía antes, bueno, ¿qué interfaz utilizar? La verdad es que no hay estudios que hayan realizado esta comparación. Por último, y para ir cerrando, no hay ningún estudio que haya comparado los efectos de la cánula de alto flujo en comparación a la ventilación no invasiva durante el ejercicio. Yo les puedo contar un poco mi experiencia. Nosotros vemos muchas veces, entrenamos pacientes en lista de trasplante
severamente enfermos que están en lista de emergencia internados en el hospital. Antiguamente utilizábamos quizás ventilación no invasiva para entrenar a estos pacientes y a partir de la mayor disponibilidad de equipos de canon alto flujo empezamos a utilizarlo con los pacientes. Hemos evaluado algunos de ellos comparando qué pasa con su tolerancia al ejercicio y la verdad es que vemos que toleran mucho mejor en cuanto al confort por un lado y además en cuanto al tiempo que pueden tolerar, por ejemplo, a un test de carga constante cuando están utilizando canon alto flujo. Pero la realidad es que faltan estudios para poder decir si un dispositivo es mejor que otro en cuanto a la mejoría de la tolerancia al ejercicio en estos pacientes. Bueno, nada más, eso es todo. Espero que les haya interesado la charla y cualquier duda que tengan me pueden escribir por el foro. Un saludo.